Bienvenido, nuestro más querido consejero sudcaliforniano, César Taylor, de Baja California Sur. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, estimado Quintín. Muchas gracias por la invitación, a ti, por supuesto, y al OPLE Veracruz y a todo su personal. Gracias por recibirme en este instituto. ¿No fue mucho tiempo de vuelo de allá para acá? Pues todo es relativo, pero hablamos de salir de La Paz, Baja California Sur, a las 10 de la mañana y arribar acá a la ciudad de Jalapa aproximadamente 7 de la tarde en total, el traslado. No, pues estuvo bastante decente. Sí, considero que sí. Qué bueno. César, eres consejero electoral del OPLE de allá, de Baja California Sur, desde 2017. Si entiendo bien, tienes todavía un proceso electoral por delante, pero vamos a platicar de temas electorales más adelante. En primer lugar, quisiera yo saber cómo era César a los 7 años de edad. ¿Qué hacías? ¿Qué clase de niño eras? Muy buena pregunta. Pues mira, a los 7 años de edad me encontraba en segundo de primaria, si me salen bien las cuentas. Pues me considero que era un niño bastante inquieto, muy independiente, y porque eso me dice mi mamá y mi familia. Me considero también una persona que, bueno, en ese entonces era bastante inocente y apreciaba mucho las cosas sencillas de la vida. Hasta la fecha. Pues, es parte de mi esencia, muchas gracias. Sí. Genio de las matemáticas, domesticador de los datos. ¿Qué te falta? Eres un perfil muy destacado y muy sui generis como consejero electoral. No eres otro abogado, no eres otro que venga o provenga de un pasado cercano a las leyes, más bien de un pasado cercano a las matemáticas, César. Cuando tú avanzas en tu infancia, empiezas a ver para qué eres bueno, para qué te gustaría dedicarte. Y como a los 14, 15 años, ese niño de 7, al que le gustaban las cosas sencillas, ¿cómo es? Primero no diría que genio en matemáticas, hay muchos genios en matemáticas en la historia y les tengo muchísimo respeto y de hecho son parte de las personas que me han inspirado a lo largo de los años. Sin embargo, tal como lo comentabas, siempre me incliné por las ciencias exactas, por un pensamiento lógico, estructurado, y ya en la secundaria, sinceramente, era bastante rebelde. Tuve una etapa ahí compleja en cuanto a mi forma de actuar y que después ya llegó un poquito más adelante el equilibrio y bueno, seguimos adelante. Sin embargo, siempre me llamó la atención las materias que tenían relación con la física, la química, las matemáticas, porque mi forma de pensar siempre ha sido, y de aprender, siempre ha sido la comprensión más que la memoria. De hecho, me considero una persona que no tiene buena memoria y en ese sentido entendí mi perfil, mi forma de ser respecto de desarrollarme en un ámbito… Forma de pensar. Sí, claro, forma de pensamiento, de actuar, de tomar decisiones, y es justamente la de la comprensión en lugar de la memoria, y por eso las leyes y ese tipo de áreas nunca han sido mi fuerte, y me he inclinado por las ciencias para comprenderlas y entonces poder pues ejecutar las diferentes técnicas que pues nos han dejado esos genios de las matemáticas y de las ciencias exactas. Bueno, para mí ya eres el Pitágoras electoral, ya lo demás yo sé que tú lo respetas mucho, yo también. Yo soy un ingeniero reprimido entre muchas otras cosas, de profesiones que me hubiese gustado estudiar. Entonces todo mi respeto y mi admiración por estar en este ámbito, viendo las cosas con el cristal de las ciencias exactas. Me parece súper interesante, ya platicaremos al respecto. Y llega a tus 17, 18 años, viene la elección de la carrera y de acuerdo a lo que me dices entiendo que fue muy natural que agarraras ingeniería en sistemas. Pero ¿por qué en sistemas y no industrial y no mecánica y no electrónica? ¿Por qué sistemas? Bueno, primero comentarte que en la preparatoria, ya a mis 17 años, tomé la rama de las ciencias físico-matemáticas. Empecé a dar cálculo diferencial, los primeros pininos de esa área tan bonita de las matemáticas, y fue donde ya tomé la decisión de estudiar una ingeniería. Ya traía ideas y nociones, pero ahí confirmé
que mi camino sería por la vía de una carrera de ingeniería. Cuando busco la oferta académica en Baja California Sur, me topo pues, con un instituto de renombre, el Tecnológico Nacional de México, que así se llama hoy en día, pero en aquel entonces era el Instituto Tecnológico de La Paz. Veo la oferta académica, analizo las diferentes currículas de las distintas ingenierías, ingeniería en sistemas computacionales, industrial, electromecánica, bioquímica, y al final me quedo con dos opciones, con la ingeniería bioquímica y la ingeniería en sistemas computacionales. Mi última reflexión fue, el futuro, el presente y el futuro va al tema tecnológico, era mi percepción en ese momento, y bueno, hoy en día también la confirmo. Entonces… Y estamos hablando de hace más o menos 20 años. Eso fue en 2003, hace 20 años, tienes razón, 2003-2008 es el periodo en el que yo estudié la carrera. En 2003 todavía no había vislumbros, aunque había muchas, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, en las novelas y esto, de la inteligencia artificial, pero no había hechos que demostrasen que se podía desarrollar pronto un tema de inteligencia artificial, hace 20 años. Y hoy en día, pues es tal vez lo que está más en boga, no nada más para las personas que están dentro de exactas, sino se ha democratizado mucho para personas que estamos fuera de esas ciencias. Hablo, por supuesto, desde el punto de vista de estudios, académico, y pues ahora cualquiera puede usar un ChatGPT, cualquiera puede utilizar alguna de estas herramientas que existen, ya más puestas al servicio de todas las personas. En ese entonces, más o menos compartimos generación. Yo empecé a estudiar la carrera en 2006 a 2009, Derecho. Insisto en que me hubiese encantado estudiar Ingeniería en Sistemas, como también me hubiese encantado estudiar Medicina. Yo creo que son esas tres las que me hubiesen gustado estudiar. No cambiaría Derecho por nada, pero las otras dos sonaban muy bien. Y yo me acuerdo cómo eran las computadoras en ese entonces y bueno, pues el Internet y todo, sí ha habido un avance muy importante en los últimos 20 años y a ti te ha tocado ese avance. ¿Qué tanto sientes que ha cambiado la tecnología de cuando entraste a la carrera a hoy, 2023? Bastante, ha tenido un avance exponencial muy importante. Como bien lo comentas, hago la referencia… Hago la referencia sencilla con las telecomunicaciones. En aquel entonces las conexiones a Internet eran Modem. de 56 kilobits a través de una conexión sí. de módem telefónico, donde incluso ocupabas la línea y toda la familia te estaba pidiendo que te salieras y era toda una aventura. Y hoy en día hablamos de enlaces de telecomunicaciones de fibra óptica, de acceso en el hogar, que en aquel entonces solamente las grandes empresas podían contar con algún enlace específico de fibra óptica. Incluso la comunicación entre pues, Baja California Sur y el interior de la República, por el túnel debajo del Golfo de California, pues era por fibra, pero era ya una cuestión comercial, industrial, no de acceso para el hogar. Y hoy en día cualquiera tenemos fibra óptica en nuestros hogares, ¿no? Y concatenado a ello también, en cuanto a las telecomunicaciones en la vía celular, pues en aquel entonces, para empezar, teníamos dispositivos bastante rústicos comparados con los de hoy en día. Los tabiques, Nokia. Es correcto, y hoy estamos en 5G, que es la quinta generación, digamos, de las telecomunicaciones en vía red celular, ¿no? Entonces, eso ha sido increíble en cuanto a la parte del ancho de banda y las telecomunicaciones, y cabe decir que también el tema de procesamiento, los procesadores, que son los cerebros de cualquier equipo de cómputo celular, en aquel entonces no son comparables ya con lo que hoy en día es, igual el almacenamiento, es decir, los aspectos principales que soportan toda la tecnología han cambiado exponencialmente, y en particular pues hoy en el presente ya nos encontramos en el auge, diría yo, de la inteligencia artificial, que en aquel momento era bastante teórica y resolvía problemas pues sencillos todavía, y muy limitada por el tema de, uno, la disponibilidad de los datos y el almacenamiento, y dos, la capacidad de procesamiento. Y la de transmisión, la transmisión de datos. Hablaste de familia, de cuando la familia se le hacía de problema a uno porque estaba uno utilizando el Internet y ellos no podían utilizar el teléfono. ¿Qué tan importante consideras que fue tu familia en el desarrollo de ese César
adolescente, rebelde, que buscaba canalizarse hacia algo y que encontró, yo creo que su carrera soñada. Plenamente fundamental, porque vengo de una familia, se puede decir tradicional, con muchos valores, sobre todo un valor que yo agradezco mucho y de mi seno familiar es el de el respeto y el segundo, el trabajo. Desde pequeño, yo vengo de una familia, de un núcleo familiar que su sustento principal era a raíz del trabajo en un negocio propio. Era una fábrica de nevería. Mi papá, bueno, desde mi bisabuela, que venía del estado de Guerrero, por cierto, ella puso la primera nevería en La Paz, Baja California Sur, por allá a inicios mediados de 1900, negocio que continuó mi abuela, luego mi papá, y cuando mi papá abre la sucursal, pues era la sucursal que entre nosotros, la familia, mi mamá, mi hermana, ¿La operaban ustedes? mi papá, la operábamos. Mi papá fabricaba la nieve y mi hermana y yo pues limpiábamos la nevería, atendíamos a los clientes. Entonces eso me forjó desde niño, prácticamente todo el tiempo pegado con la familia, trabajando en este negocio familiar, y por esa razón fue que destaco y valoro mucho esa formación, sostenida en el trabajo, ¿no? Y eso es súper importante, digo, porque hay personas que se dedican por su profesión, etcétera, pues un trabajo 9 a 5, etcétera, y tienen dificultades, obviamente, para poder convivir con sus hijos, con sus hijas. Pero en este caso, teniendo un negocio, entiendo que estaban ustedes, tú y tu hermana, totalmente involucrados en la operación del negocio y que eso les sembró a ustedes la semilla de la chamba. Tal cual. Nosotros trabajamos aproximadamente de mediodía a las 9 de la noche en la venta de la nieve, pero las demás horas, saliendo o más temprano, pues incluían actividades como ir a adquirir la materia prima, la producción, exactamente. Y los días más fuertes, además, son los fines de semana. Entonces, los de asueto. Así es. Entonces, en ese sentido, siempre estábamos como sujetos al trabajo. Obviamente buscábamos la manera, ¿no?, también de descansar y de hacer actividades de recreación, pero primordialmente nuestro día a día era el trabajo. La chamba era el recreo. Así es. Eso está bueno. César, sales ya de la universidad y ¿qué te pones a hacer? Para llegar, sobre todo te lo pregunto, para llegar al ámbito electoral, ¿cómo llegas de este instituto tecnológico a desempeñarte en la rama electoral? Cuando yo estaba estudiando la carrera, uno de mis compañeros, de hecho es uno de mis mejores amigos, estaba haciendo el servicio social en un hospital de especialidades público, el Benemérito Hospital Juan María de Salvatierra, como analista programador. Estaba desarrollando software de manera diaria, ¿no?, ahí con proyectos asignados y todo. Cuando surge la necesidad de yo hacer mi servicio, le consulto la posibilidad para que a su vez con su jefe revise el tema ahí en el hospital, y me dice, ¿sabes qué? Sí hay oportunidad, y me dan la apertura para presentar mis documentos y platicar con el jefe del área de sistemas, que en paz descanse, por cierto, una muy buena persona, Ismael. Y él me da la oportunidad de empezar mi servicio social ahí. Yo hice en 2 partes mi servicio, en un centro de investigaciones biológicas, y ahí lo concluí acá en el hospital. ¿También biológicas, no? Sí, se puede decir que sí. Y en el hospital empiezo a desarrollar proyectos de software, en ese momento todavía estudiando, entonces complementando con las clases, ya empezaba mis primeros pininos en el ámbito profesional. Y realmente me apasionaba, porque una de las áreas que más me han apasionado del área de sistemas computacionales ha sido justamente el desarrollo de software. Y además de que trabajar en un hospital te sensibiliza en otros aspectos, y a su vez te insensibiliza, porque tienes que hacerte también un poco frío para poder estar concentrado y llevar a cabo ciertas actividades sin comprometer la operación que está haciendo el hospital. Nos tocaba una vez al mes estar de guardia nocturna y a veces era implementar un sistema, por ejemplo, en urgencias, ¿no? Y era la admisión de
de las y los pacientes. Entonces, pues me tocó ver imágenes bastante complejas en ese sentido. ¿Tenías turno de doctor entonces? Teníamos que cubrir entre nosotros porque los sistemas no paran, lo sabemos, ¿no? Entonces, claro. y además son las herramientas que utilizan ya en todas las áreas para poder tomar decisiones, para poder registrar las admisiones, los medicamentos, una serie de cosas, ¿no? Entonces, empecé desarrollando estos sistemas, aprendiendo esta otra labor, esta otra parte. Y fue muy curioso porque incluso a veces estaba haciendo sistemas para el área de pediatría, neonatales, y eran signos de los recién nacidos, y era toda una aventura porque incluso para entrar a esa sala había que prácticamente esterilizarse, usar ropa especial. Sí. Y fue muy curioso cómo la parte de desarrollo de software, pero en ese ámbito, generó una serie de aprendizajes muy, muy relevantes para mí ahí y hacia el futuro. Cuando termino mi servicio, me invitan a formar parte ya del área de sistemas, ya de manera remunerada, ya como un analista programador contratado por el hospital. Posterior a ello, un par de años, ya conocí a un amigo. ¿Sí te quedaste a trabajar? Sí, me quedé a trabajar, terminé la carrera, continué trabajando ahí. Okay. Ingresé a la par del hospital para complementar los ingresos. A dar clases en una escuela privada de cómputo, de ofimática, internet, redes básicas. Chavo, ¿no? Pues tenía 23 años. Sí, muy chavo. Sí, y luego, ya andaba calientito. ¿Todavía no terminabas de salir cuando ya estabas dando clases? Sí, ahí andábamos ya, inmediatamente después de salir ya estábamos dando clases y haciendo programas ahí en el hospital. Ajá. Ahí ya conocía desde antes a otro buen amigo que trabajaba en el hospital y en el IFE en aquel entonces. Okay. Entonces, sucede la reforma de 2007-2008 en materia de radio y televisión, sí. que da las atribuciones al INE para administrar los tiempos del Estado. Después de la elección de 2006. Así es. Y este amigo me dice, como lo veía seguido en el hospital, me dice, ¿sabes que hay una convocatoria y están buscando ingenieros en sistemas computacionales? Y yo dije, bueno, pues vamos a incursionar. La vi, metí los papeles, fui a un ¿Tenías concurso. Trabajo? Sí, tenía trabajo, pero el salario estaba muchísimo mejor. Okay. Ya en aquel entonces estábamos hablando del doble de lo que ganaba en ese momento. Okay. Entonces dije, bueno, hay que avanzar, ¿no? Hay que seguir. Sí, claro, y me encantaba el trabajo en el hospital. Okay. Yo llegaba al hospital, me ponía mis audífonos, me ponía a programar y ahí me pasaba la jornada sin que nadie me dijera nada, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí, sin que te molestaran. A gusto y presentando resultados. Entonces era un trabajo que me gustaba bastante. Okay. Ya en el concurso hago el examen correspondiente, las entrevistas y me contratan, ¿no? Y ahí fue mi primer cargo como en la materia electoral como supervisor de monitoreo de Baja California Sur para ¿En la Junta Local? En la Junta Local Ejecutiva, para ver la parte de los informes de transmisión de spots de radio y televisión de los partidos, de las autoridades electorales, por parte de las concesionarias y permisionarias de Baja California Sur. ¿Ese fue tu primer contacto con materia electoral? Es correcto. César, a un chavo, a una chava, una persona muy joven, que todavía está en la universidad, que va a entrar inclusive a la universidad, o que ya salió de ella, ¿qué recomendación le das? No nada más para conocer y para incursionar en materia electoral, pues eso es buscar las convocatorias, estar atento, sí. No, pero para tener el crecimiento que ahorita vamos a platicar que has tenido tú en esta materia, ¿qué consejo? Primero, compromiso, trabajo, como ya te comentaba anteriormente, el valor del trabajo hay que tenerlo bien cimentado, es primordial y además nos complementa como seres humanos. Preocupación por la comunidad también, hay que participar, hay que darle algo a la colectividad. Y prepararse constantemente, no dejar de buscar opciones para seguir creciendo profesionalmente, pero también complementarlo con el aspecto personal. Ahora que es tan fácil, hablo socioculturalmente, cambiar de chamba, porque pues ya no me gustó, ya no esto, ya no aquello. Fíjate que me parece muy interesante que tú nos comentas, a mí me gustaba mi trabajo, nomás, bueno, estaba mejor la otra oportunidad, pero a mí me gustaba mi trabajo, o sea, no te saliste
de tu primera chamba porque no te gustara, sino al contrario, para crecer. Y a eso me refiero con ascenso meteórico. A la gente, digo, ahorita nos vas a platicar, pero pues has sido, creo que nada más te falta consejero del Instituto Nacional Electoral, bueno, a lo mejor una dirección general del mismo antes de llegar a Consejo General, pero has sido todo allí en el Instituto Electoral de Baja California Sur. Sales o bueno, no sales, estás en esta junta local y de ahí ya te fuiste como hilo por rama electoral, ¿no? Sí, sí, es correcto. En 2014, ya después de la siguiente reforma, de la que ya emite, ¿no?, la Ley General de Instituciones, de Partidos, de Delitos Electorales, en esta gran reforma nacen por denominación ya los OPLE, justamente, ¿no?, los organismos públicos locales, que 2014. En 2014, y es cuando me integro al OPLE a trabajar como director de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos. Fue una experiencia también muy bonita porque llego al OPLE y veo que hay muchas áreas de oportunidad en materia de avance tecnológico. En ese sentido, pues planteo un plan de trabajo de innovación, de modernización, en aquel entonces la integración del Consejo General, pues plan que es apoyado hasta donde el presupuesto lo permitió. Sin embargo, empezó a haber cambios relevantes en la implementación de tecnología. Nos mudamos a trabajar en la nube ya en ese año, 2014. Empezamos a hacer una intranet para albergar y controlar los permisos de todos los sistemas informáticos del Instituto Estatal Electoral, pues organizar un poco al personal y trabajar con dinámicas y procedimientos diferentes. Total que nos gustó mucho esa etapa, me gustó mucho esa etapa, y posteriormente a la conclusión de ese proceso electoral, en el que, por cierto, implementamos en un convenio con el IEDF en aquel entonces, otrora IEDF, el voto de las y los sudcalifornianos residentes en el extranjero vía electrónica, mediante un sistema vinculante en la elección de la gubernatura. Ese es un dato ahí relevante, porque no conozco otro caso, sinceramente, donde haya habido voto vinculante para una elección de gubernatura por voto por internet, y era utilizando equipo de cómputo, y en la modalidad, fue la única modalidad en ese entonces. ¿Y todo eso te lo echaste tú con tu equipo? Hicimos un convenio con el IEDF, y ellos nos prestaron un módulo que utilizan en aquel entonces para el voto chilango, me parece, un ejercicio de participación ciudadana, y ahí lo conectamos con otro software que nosotros hicimos acá para la capa de seguridad, gracias ahí al equipo. De hecho, ese software en particular lo desarrolló el actual titular de la unidad de cómputo, el maestro Mario G. Castro. De controlar las contraseñas, enviárselas a todas las personas que se inscribieron en la lista nominal, toda esta parte, ¿no? Posteriormente, ya a la conclusión del proceso, es cuando sale el reglamento de elecciones, y ya el INE mandata a los OPLE para que se hagan los procedimientos de selección de los órganos, de los titulares de los órganos ejecutivos de dirección. Y en ese entonces, pues hay unos movimientos ahí en las direcciones y en la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva queda vacante, y las y los consejeros electorales de esa integración me invitan a ser secretario ejecutivo. Nos aplicaron a todas y a todos un examen, y resulta que fui el más alto de ese examen, y era el de sistemas, ¿no? Entonces me preguntaron, bueno, pero ¿por qué el de sistemas? ¿Por qué el de sistemas es el más alto, no? Yo les dije algo que creo que fue la razón de ello. Y es que cuando estás en el área de sistemas, conoces todo. Tienes vínculo con todas las áreas del instituto y aprendes de todas. Distinto es cuando estás en un área en particular. Te especializas nomás, claro. Sí, te especializas, exactamente. Y acá, pues conoces de todo, aunque sea a cierto grado, ¿no? Tal vez por encima, pero tienes noción de todos los procesos institucionales, al menos los sustantivos, los macroprocesos y las áreas primordiales para la organización de los procesos electorales. Entonces, pues así sucede. Pongo algunas condiciones porque sinceramente me dio miedo. Soy ingeniero en sistemas y ahora resulta que tal vez, si acepto la propuesta, estaría siendo el representante legal y labores de un perfil más jurídico que del área de ingenierías, ¿no? En ese sentido, pues le hablé a algunas figuras que para mí han sido inspiradoras también en la materia electoral. Mentores. ¿Perdón?
mentores. Entonces, Y me aventé y acepté el reto, puse algunas condiciones para poder fortalecer o complementar mi perfil para la parte jurídica, sobre todo, y ya estando en esa posición, pues traté de estructurar distinto el trabajo, ya con este pensamiento crítico, lógico que me caracteriza, fue que entonces traté de darle ese toque a la Secretaría Ejecutiva y a su manejo. Ya posteriormente sale la convocatoria para integrar el Consejo General y me inscribo también en el espíritu de seguir avanzando, de tratar de aportar desde la trinchera del órgano máximo de dirección y pues le meto todos los kilos a esa convocatoria, siendo afortunadamente designado en el año de 2017 y pues ahí estamos ya prácticamente por salir ahora en el 2024, el día 30 de septiembre es mi último día como consejero electoral y pues espero cerrar con broche de oro este último proceso electoral hasta ahorita. traes con queso, ¿no? Entiendo que… ¿Qué comisión te va a corresponder encabezar ahora? Ahora estoy presidiendo la Comisión Temporal de Seguimiento de los Sistemas Informáticos, en la cual se da seguimiento y se supervisan los trabajos relativos al programa de resultados electorales preliminares, al sistema de cómputos distritales y municipales. O sea, todo eso concentrado en una Así comisión. es, y además al sistema candidatas y candidatos Conóceles, Conóceles, que es una novedad reciente para implementar ahora por parte de los OPLE. Esos tres sistemas se dan seguimiento a través de esta comisión, la integran además las representaciones de los partidos políticos, por lo que eso también implica un reto ahí interesante en el manejo de la información, explicar todo y traducir la parte técnica a la política, ¿no? Que tú sabes muy bien de eso. Y por otro lado, estoy también presidiendo la Comisión de Organización Electoral, que en días próximos se estará fusionando ya con la educación cívica para integrar la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral y llevar pues esta encomienda, ¿no? en este proceso. Ya me tocó presidirla en el proceso electoral 2017-2018 y ahora pues de nueva cuenta estamos en esa responsabilidad, esperando cerrar bien. No, pues está excelente. Francamente son dos comisiones que sí van a demandar mucho de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tu inteligencia y de todo. Te deseamos pues, el mejor de los éxitos, por supuesto. Muchas gracias. Aparte de este ascenso que has tenido, ¿el trabajo que más has disfrutado cuál ha sido? Esa es una excelente pregunta. No tendría una respuesta única porque… ¿Te han gustado ya muchos? lo he comentado, me han gustado muchos. Sinceramente, todos me han gustado. Todos han tenido un aspecto que ha pues fortalecido mi perfil y creado en el ámbito profesional válgame la redundancia, el profesionista que ahora soy. Sin embargo, me gusta mucho programar. Ya últimamente no lo hago tanto. Sí lo estuve haciendo recientemente por la maestría que acabo de concluir el inicio de este año. Sin embargo, cuando me dedicaba de tiempo completo a ello, también era muy feliz en ese sentido, pero cada puesto me ha dado algo y lo he disfrutado mucho. No hay prelación entonces, no hay uno más, uno menos. Yo diría que no, cada uno ha tenido un aspecto muy interesante de trabajo y me ha formado además. Pero bueno, si tuviera que elegir uno de ellos, yo pienso que sería la titularidad de la unidad de cómputo, porque creo que, pues, que es el área a la que uno aspira cuando está estudiando una carrera como ingeniería en sistemas computacionales. Ser responsable en algún momento pues, de la tecnología en alguna empresa, en alguna institución, y hablaría de ese cargo como primer espacio, si tuviera que elegir, por las razones que te acabo de comentar, no porque no me gusten ni me han gustado los demás. Como secretario ejecutivo, pues ves de todo, y es muy interesante coordinar la Junta Estatal Ejecutiva en conjunto con la presidencia, pero desde la parte como técnica, trabajar con todas las áreas del instituto, las direcciones, interconectar todo. Sí, me considero una persona que tiene la facilidad de interconectar los elementos que componen un sistema, no hablando de un sistema informático, sino de un sistema en teoría de sistemas, ¿no? Elementos que comparten información, entradas, salidas y procesos, ¿no?
Entonces la secretaría también me gustó bastante y como consejero también el integrar distintas comisiones y tener distintas responsabilidades te da un dinamismo Claro. que no experimentas en otro tipo de cargos, por lo tanto también me ha gustado porque nunca se mantiene estático uno Y una capacidad de decisión y de aporte, ¿no? Sí, definitivamente hay posibilidades de aportar lo que uno imagina que será lo mejor para la institución y ahí justamente radica el tema, ¿no? Consejero, aconsejar, ¿no? A la institución también para poder mejorar y abonar a la democracia. Y en el tema de unidad de cómputo, pues también la creatividad es un aspecto muy importante y como analista programador ni se diga, ¿no? La creatividad está a la orden del día. César, uno de los ejes de este programa es entender qué ha hecho el perfil que se invita, o sea, qué has hecho tú, qué ha hecho tu institución, por supuesto, pero sobre todo, en qué consideras que se destaca como práctica innovadora algo que hayan podido realizar en Baja California Sur. Te puedo decir a la distancia cómo se ve. En el tema de sistemas informáticos, muchos organismos públicos locales están pasmados o no tienen tanto desarrollo. Es lo que me da la impresión a mí, mientras que otros llevan un avance exponencial en ese tema. Te puedo hablar de Querétaro, de Jalisco, entiendo de Baja California Sur, como ejemplos muy buenos, inclusive con departamentos a lo mejor no tan numerosos o no tan robustecidos en materia de personal, y que hacen su propio prep y que hacen sus sistemas y hacen sistemas que no tendrían la obligación de hacer, pero los hacen porque pueden, ¿no? Pero no nada más en sistemas. ¿Qué nos quisieras compartir desde ahí, desde el punto de vista de sistemas y desde otros ámbitos como las prácticas más innovadoras que te ha tocado ver en tu gestión o de manera previa en el Instituto Electoral de Baja California Sur? Sí, con mucho gusto. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, que como te comentaba en 2014 cuando llegué advertí muchas áreas de oportunidad en materia de tecnologías. Afortunadamente esa integración del Consejo volteó a ver el área, confió en el área ante las propuestas que se presentaron para empezar a crecer en ese sentido. Y pues destaco que se realizó una nueva versión del sitio web institucional. De hecho, ahorita ya es como la tercera versión desde aquel entonces para acá, a 9 años del 2000. Después de la reforma sería el hito que yo manejaría para medir el impacto, los resultados que ha tenido en materia de tecnología el instituto. Y después de las versiones del sitio web, la intranet, la creación en el 2020-2021 de ya el primer programa de resultados electorales preliminares del instituto, del IEPS, como le decimos también allá en nuestro estado, que ahorita estamos trabajando la segunda versión, sistema de cómputos distritales y municipales, que actualmente vamos por la versión 4, desde la emisión de la reforma hicimos nuestro primer sistema de cómputos y ha crecido y se ha adaptado también a las bases generales que emite el INE y tratamos también siempre de incorporar algunas otras funcionalidades para optimizar los propios procesos de los cómputos sin salirnos de la normatividad. Por otra parte, hemos desplegado una serie de minisitios, de entre los que destaco el minisitio de datos abiertos, el minisitio de planeación institucional, los minisitios específicos para las convocatorias de candidaturas independientes, integrar los órganos desconcentrados, entre otros. Tenemos una capacidad de respuesta ante la necesidad de un área para algún procedimiento, para echar a andar un minisitio de manera rápida. Y en sistemas informáticos tenemos decenas ya hoy en día para optimizarlos y sistematizar los procesos pues prácticamente de todas las áreas del instituto. También estamos por emitir por liberar, más bien dicho, un sistema electrónico de votación, sistema de votación electrónica para mecanismos de participación ciudadana, por sus siglas CIVEPAC, y la idea que tenemos de ese sistema es vender a la ciudadanía un servicio, vender en buenos términos, no me refiero en términos remunerados, no cobrarle, sino claro, ofrecer. Así es, ofrecer a la ciudadanía un servicio para que puedan llevar a cabo procesos democráticos, electivos, desde sus trincheras a través del celular o de un equipo de cómputo. Eso iba yo, perfecto.
Sí, y que puedan, por ejemplo, elegir una mesa directiva, que pueda un colegio de profesionistas elegir a quién va a presidir alguna gestión en un ejercicio en términos de sus propios estatutos, las elecciones escolares, que tenemos muchos años trabajando y que de hecho el espíritu o el núcleo de este sistema es otro sistema de elecciones escolares que ya tenemos años probando, que lo llevamos a las escuelas como parte de las tareas de educación cívica, instalado en tabletas electrónicas. Entonces, este CIBEPAC ya integra eso y la posibilidad de personalizar la elección para que se adapte a prácticamente cualquier grupo de acuerdo a su funcionalidad. O sea, que entiendo que es un sistema de código abierto en donde puede utilizarlo para fines de elección cualquier grupo social que se acerque con el Instituto Electoral. Sí, es la idea, e incluso Okay. queremos promover que se utilice para que también a su vez pues promovamos los valores democráticos, ¿no? en la sociedad y en la ciudadanía. Actualmente también nos encontramos trabajando un sistema de medición de desempeño institucional y la idea es tener publicado en un minisitio toda la información dispuesta para la sociedad con relación al cumplimiento de programas anuales de trabajo, su relación con el presupuesto, los informes de actividades, entre otra información de relevancia para que la ciudadanía pueda responder preguntas de qué hace el instituto, cómo lo hace, con qué lo hace, cuánto cuesta y cuáles son los resultados de la planeación que hace, ¿no? Si estamos planeando bien, si no. Entonces, por ahí vamos también avanzando en ese sentido con sistemas. No cabe duda que el destino del barco depende mucho del capitán. Muchas felicidades. Están haciendo un chorro de cosas en tema de sistemas y no es algo sencillo de hacer, porque además algunos resultados, y no me refiero a los resultados de las elecciones, algunos de los resultados de los sistemas son fundamentales para los resultados de las elecciones. Sí, tienes toda la razón y te agradezco la felicitación que haces al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. La gente está muy comprometida y se ha hecho un gran trabajo colaborativo desde consejerías, porque integramos incluso una comisión temporal de modernización institucional del Consejo General para poder impulsar algunos de estos proyectos que te comento, y con el equipo de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de las demás áreas ha sido un trabajo colaborativo bastante interesante y con productos tangibles, que en mi particular opinión así debe de ser. Cuando generamos algún indicador, hacemos algún plan, debemos de tener resultados tangibles, que sean productos y no medir el cumplimiento de las obligaciones o las atribuciones que tenemos con la presentación de un informe, sino más bien una herramienta, un sistema, un producto Claro. que sea tangible y que pueda ser usado por la ciudadanía. Actualmente estamos implementando también, apenas lo vamos a echar a andar, pero creo que eso va a servir bastante para conocer el impacto de estas herramientas, es la parte de estadística, desde el código web, para poder medir si está siendo consultada la información, en qué términos, y en su caso poder armar también estrategias de difusión de esas herramientas para cumplir el principio de máxima publicidad y que la ciudadanía y la sociedad pues se involucre más, ¿no?, en la vida pública y se interese por temas electorales de participación ciudadana y de educación cívica. Eso está fenomenal. César, es importante también platicar, me interesa mucho, creo que a quienes nos estén viendo también les interesa mucho, darle propósito a este nombre. Preguntarte, para ti, ¿cómo deben de ser las elecciones dentro de 30 años? Estamos hablando 2050, tú cierras los ojos en 2023, los abres en 2050. Hay elecciones, ¿cómo son? ¿Cómo deberían ser para César Taylor? Es una pregunta bastante compleja. Pues en la historia hay diversos futuristas, por así llamarles, ¿no?, que han escrito sobre cuál es la idea de futuro, qué cosas van a cambiar, cómo van a cambiar. Los coches pues, no han volado. No siempre se cumplen, exactamente, ese es un buen ejemplo, y las patinetas. ¿Sí? Las patinetas tampoco. Y el crecimiento exponencial del procesamiento ha sido pues justamente en esos términos, ¿no? Entonces es difícil a veces medir en tiempo, en materia de tecnología, cómo van a estar las cosas. Pero si tuviera que decir de cómo debieran de ser desde mi óptica, definitivamente un modelo de votación híbrido, porque el derecho a votar es de todas las personas y el contexto socioeconómico
no cambia tan significativamente o tan drásticamente como para decir que todo el mundo va a tener la posibilidad de acceder a la tecnología en ese entonces. De hecho, el último censo de población y vivienda del año 2010 del INEGI, pues nos habla de números significativos de población que no cuenta con tecnologías de la información, internet, telefonía fija, telefonía móvil. 2023, ¿crees que sigamos así para 2050? Sería muy trágico, ¿no? Yo esperaría que la gran mayoría tenga ya acceso a todos esos bienes y servicios para poder a lo mejor organizar unas elecciones plenamente electrónicas o con votación por internet, pero sinceramente no lo creo. Creo que va a tener que ser un modelo híbrido donde garantices el derecho a la sociedad de votar, pero su gran mayoría votará por medios electrónicos, que yo creo que debe de ser vía teléfono móvil. Ya hacemos transacciones claro. bancarias y sobra decirlo. Entonces, me parece que la vía que se debe explorar para un sistema de votación electrónico debe ser por internet y a través de teléfonos móviles. Si bien es cierto, hay grandes esfuerzos en materia de urnas electrónicas, quizá esa sería la parte híbrida y no tanto a lo mejor ya las boletas, y eso generaría a su vez pues la necesidad, o más bien ya no sería necesidad contar con un programa de resultados electorales preliminares, puesto que los resultados serían prácticamente inmediatos, como sucede actualmente con el cierre de los sistemas de votación electrónica por internet, como es el caso de las y los residentes en el extranjero a través del CIBEI. Entonces, eso en tema de votación. En tema de participación ciudadana, ante la facilidad de acceso a la forma de votar, creo que la consecuencia directa sería un incremento muy significativo de los niveles de participación ciudadana. Por otra parte, estamos ya en el presente de la digitalización de las elecciones, de las campañas electorales. Toda la información, en su gran mayoría ya, fluye a través de las redes sociales de las candidaturas, de las fuerzas políticas y también de las autoridades electorales. Entonces, me parece que la contienda principal sería en los medios electrónicos, que ya es actualmente, pero creo que eso no se modificará para regresar. Y hay un elemento que me parece muy relevante comentarlo, que ahorita todavía está en un avance muy corto, y es el cómputo cuántico. Esto es importante mencionarlo porque el cómputo cuántico vendrá a incrementar muchísimo la capacidad y poder de procesamiento que actualmente llevamos a cabo con los sistemas binarios. Ahorita hablamos de que todo equipo y todo procesador trabaja con unos y ceros. Y el cómputo cuántico trabaja con qubits que tienen diferentes estados y se empieza a multiplicar todo, y el fundamento de ese cómputo es distinto. Pero es sumamente potente. Entonces, yo creo que en 30 años ya vamos a estar de alguna manera en la posibilidad de que el cómputo cuántico incida sobre la rutina, la vida diaria de todas y de todos, y ahí es donde las características o el poder de la inteligencia artificial en tiempo real, como sistemas de respuesta automática y sistemas expertos, va a cambiar. Y en ese sentido es donde ya no me siento yo capaz de decir cómo veo, si entra ese factor, porque no sé en qué avance estaremos en ese año, pero si se suma ese factor, pues ya lo que te dije ahorita, pues quién sabe si sea, ¿no? Ya a lo mejor tenemos hasta candidaturas artificiales, no lo sé. Actualmente hay una inteligencia artificial en España que se llama Aitana, que ya está en campañas de ropa y de productos, y es una inteligencia artificial, y ya tiene una personalidad, y hay una empresa detrás de esa personalidad, y hay colaboraciones con empresas e instituciones. Entonces, yo realmente en 30 años creo que el mundo puede cambiar bastante hasta en ese sentido, ¿no? De crear entes o agentes inteligentes que formen parte de la sociedad incluso. ¿Cómo crees que vaya a contribuir la tecnología? Porque, digo, es innegable que ya las presiones, inclusive de parte de la sociedad, en el tenor de racionalizar los recursos públicos en general, la materia electoral uno de ellos, pues va encaminado ese reclamo con
lo que tenemos ahora como contemporáneo, con lo que nos baña, como tú dices, en las transacciones bancarias, en nuestro entretenimiento, en nuestra forma de comunicarnos, en todo, que es la tecnología, ¿cómo crees que esa tecnología vaya a ayudar a responder o solucionar la desconfianza, por un lado, y por otra parte los hábitos nocivos que se tienen en este país, particularmente con la venta y la compra del voto, con el uso de recursos públicos para campañas electorales, indebido, de recursos públicos para campañas electorales? ¿Cuánto crees que ayuda a combatir los vicios que tenemos en México el uso de tecnología en materia electoral? Esa es una pregunta bastante compleja. Hay una característica que tiene México. Estaba leyendo un libro hace poco que hace un análisis sobre las innovaciones en materia electoral en Latinoamérica. Y en ese sentido hay una característica que le da a México, y no recuerdo qué otro país, que dice que primero en este país, para la implementación de innovaciones, se institucionaliza legalmente y luego se implementa. Y ahí es donde entonces yo encuentro una súper relevancia de la participación ciudadana y el involucramiento necesario de la sociedad en la vida pública. Si logramos, como sociedad me refiero, no tanto como instituciones, si logramos involucrarnos y creer en que la fuerza de nuestra participación es la clave, entonces vamos a poder cambiar lo otro. Porque si lo que necesitamos para evolucionar en un sentido positivo es primero institucionalizar, pues tenemos que entrar al sistema. Y el sistema actual es a través de institutos políticos como los partidos y la vía independiente, que bueno, esa me reservo un poco porque creo que tiene condiciones bastante más complejas para participar que a través de las vías partidistas. Claro. Entonces, me parece que la participación ciudadana es la clave y sería la única forma de evolucionar en ese sentido. Yo confío en que podamos ir creyendo en nosotros mismos como seres humanos, como integrantes de una sociedad, y nos involucremos cada vez más. Me ha tocado ver en las generaciones actuales que hay una mayor preocupación. No sé, es un comentario empírico, es mi opinión personal respecto de lo que he visto, pero he sentido que la juventud se preocupa más, se quiere involucrar, hay mucho activismo en diversas áreas, y eso yo espero que tenga un efecto dominó, y en, como no, 20, 30 años, ya esas nuevas ideologías estén golpeando duro desde las estructuras de los partidos políticos en el buen sentido, para poder institucionalizar primero a través de las leyes y entonces a través de la innovación ya en materia tecnológica. Y eso tiene que ser incluso con el panorama que te platicaba al inicio de la respuesta. Para llegar a ese modelo de votación, primero debemos entrar a la parte de institucionalización y legalizar esos mecanismos para entonces poder transitar en ese sentido, ¿no? Y eso aplica tanto para lo del voto como para lo que comentabas de la coacción y compra del voto en el mundo digital, ¿no? En el mundo digital todo es prácticamente auditable, pero a su vez es libre. Internet es un espacio libre y es muy difícil controlar. Todavía. Y que así se quede. Así es. Ahora bien, yo no estoy seguro si la red social o las redes sociales que actualmente son las que más se utilizan serán las mismas dentro de 30 años. Claro. Porque la evolución en los últimos informes han implicado cambios entre ellas. Es una competencia constante y de acuerdo a los cambios ideológicos, pues también queremos las cosas distintas. Hoy en día TikTok es una plataforma que está en un auge muy importante y sobre todo por la juventud. ¿Y es por qué? Porque todo fluye tan rápido en el mundo actual que queremos información en espacios muy cortos de tiempo. Entonces, no sabemos qué mundo digital tendremos que estar monitoreando y en cuál tendremos que estar participando para controlar, en su caso, coacción, compra de voto en un mundo plenamente digital. Pero hablando de TikTok, hay estudios que mencionan también que vuelve a las personas, les va condicionando una menor capacidad de atención y por lo tanto les va volviendo más dispersas y más fáciles de controlar. No hay, al ser un mundo libre, Internet,
no estar tan regulado. Lo que hacen los países es que ciertos países prohíben cierta red social en su territorio y Santo Remedio, al volverlo prohibido, lo vuelven también más atractivo porque pues la gente busca la manera de poder acceder a eso. Lo prohibido siempre es lo que se va a generar, buscar más. Pero me gustaría mucho saber tu opinión particularmente en eso. Uno, ese papel del mundo digital, llamémosle, no nada más redes sociales, del mundo digital, en 30 años, como tú dices, va a ser mucho más preponderante porque para allá van las corrientes. ¿Qué es admirable de otros países en el mundo digital, en tu opinión, para implementarlo en las elecciones en México para 2050 o camino a 2050? Yo soy un partidario de la libertad y de la democracia. En ese sentido, o sea, partiendo desde esa premisa, no considero que como sociedad debamos de establecer límites sobre el acceso a ciertas y cuáles plataformas dispuestas en Internet, y por lo tanto creo que el tema debe surgir de la parte personal y humana para entonces replicarse en el mundo digital. Lo comparto así porque si nos enfocamos únicamente al aspecto digital, pues la verdad es que es muy complejo, porque además existen otros conceptos y otras herramientas como son las granjas de bots y otras cuestiones que por inteligencia artificial se hacen para tratar de influir y controlar a una masa, ¿no? Claro, y que tristemente funcionan. Sí, tenemos casos muy interesantes como el de Cambridge Analytica en la elección de Trump y de Hillary, en la cual con inteligencia artificial segmentada, más bien se crearon segmentos de electores y se les enviaban contenidos específicos para influir mediante el manejo de las emociones, como son el miedo, para indicar o controlar alguna tendencia sobre la votación en las urnas. Y se fue el caso a los tribunales, incluso ahí andaba el Mark Zuckerberg de Facebook en los tribunales, y quién imaginaba ver eso, ¿no? Claro. Ahora yo pregunto, o sea, en México alguna vez veremos... Recordó mucho a Howard Hughes, por cierto, a la película del aviador, pero digo, lo vi en película, que lo llama a comparecer el Congreso en ese entonces por temas de aviación, y ahora Mark Zuckerberg en temas digitales, ¿no? Exactamente. Y eso obviamente no lo veo aquí, o no lo imagino aquí en México, que esté compareciendo un CEO de alguna red social en Internet, pero ese aspecto me parece que es relevante en otros países, como son la legislación, ¿no? Que permite una situación como tal. Bastante complejo, pero pues vamos avanzando. Aquí en México actualmente ya está obligada la ciudadanía a decir o especificar el origen de los recursos cuando hablamos de una publicación con publicidad pagada, ¿no? Cuando vemos ya esta publicación está promocionada por, te maneja el nombre del partido político. Es anuncio de categoría especial en las redes sociales. Ándale. Sí. ¿Qué te voy a decir a ti también? Tú sabes más de eso. Es el tema de marketing digital tan especializado que son dardos precisos, lo que tú comentas, de mandarle cierto contenido a cierta persona con base en todo lo que conoce la vía digital de esa persona, que a veces es más de lo que conoce de sí misma ella, o su pareja de ella, o su familia de ella. Es uno de los riesgos que también tiene la tecnología, y que entiendo que, pues bueno, debe de aplicarse de manera muy ética, pero al estar en manos anónimas es difícil que eso sea así en todos los casos, ¿no? Y ojalá. Yo también estoy en contra de la regulación. Francamente, en general, creo que la CFR, la CALE, me gusta más el dejar pasar. Pero bueno, sí estamos teniendo problemas para los cuales creo que los congresos están trabajando de manera más lenta que como van todos los congresos, que como van avanzando las problemáticas, particularmente en temas digitales, ¿no? Coincido plenamente y en general creo que el Estado, tenemos quienes actualmente laboramos en el sector público, tenemos la gran responsabilidad de estar pensando en colocarnos un paso más allá, y en ese sentido debemos de hacernos conscientes que estamos en la era del Big Data y de la ciencia de datos para poder
atacar los problemas y entender qué es lo que está sucediendo en un mundo plenamente digitalizado o prácticamente al 100% digitalizado. Y lo digo porque todo lo que hacemos con nuestros dispositivos genera datos y con esos datos se está trabajando. Las grandes empresas utilizan los datos que se generan hasta en los comportamientos de cada clic que damos. Y eso es por eso dicen algunos que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? del siglo XXI, porque ahí hay un valor. Hay gente que me pregunta, ¿por qué todo lo de Google es gratis, no? El producto eres tú. Exactamente. Cada cosa que haces le está dando algo a Google, ¿no? Tú le estás pagando, por así decirlo, con los datos que le estás regalando, aunque los tenga anonimizados, o sea, aunque estén protegidos, ¿no? En cuanto a tu identidad, pero están generando información relevante. Por ejemplo, hoy en día vemos incluso cómo está el tráfico en una avenida, y es porque tú en los términos y condiciones aceptaste darle darle tu ubicación en tiempo real a Google, ¿no? Claro, y el tiempo conforme avanza el vehículo, con el giroscopio del teléfono, y etcétera, ¿no? Exactamente, entonces esos son datos, y le estamos dando el poder entonces a empresas de esta naturaleza. Muy bien. César, muchísimas gracias por esta conversación en ceros y unos. Te quisiera yo preguntar algo que desearas agregar. Pues agradecer mucho la invitación. Me parece que este video podcast de Futuro Electoral, las elecciones del mañana que organiza el OPLE Veracruz, es un programa muy interesante, es una iniciativa que nos pone a pensar a todas y a todos. Sinceramente, las preguntas que me hiciste no se quedan aquí. Me las llevo y me dejas reflexionando respecto de la gran responsabilidad que tenemos. No lo diría que como funcionario electoral o funcionario público, sino como ciudadano, y todas y todos, y como integrantes de una sociedad, y cómo debemos prevenirnos ante la inminente llegada del mundo digital pleno, de que desde lo humano tenemos que nosotros actuar con valores para poder entonces crear una sociedad mejor, y que lo digital sean herramientas para optimizar los procesos por el bien de nuestra propia sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Futuro Electoral. Sinceramente, eres uno de los perfiles con quien más he disfrutado realizar esta entrevista, con quienes más he disfrutado realizar esta entrevista, porque es una conversación diferente. No hablamos de artículos, no hablamos de códigos, no hablamos de tanto de participación ciudadana, que me parece un estigma que tienen acá metido las autoridades electorales, de por qué la gente no sale a votar. Es una consecuencia de cómo se sienten respecto de, históricamente, no ahorita, históricamente, respecto de cómo va el cumplimiento del Estado respecto a sus obligaciones. No es solamente votar la parte importante de democracia, pero esas son las conversaciones que naturalmente existen casi siempre en las autoridades electorales, y el día de la jornada, y los cómputos, y esto y aquello, y bla, bla. Y el recibir de tu parte un panorama, un horizonte diferente en las áreas que tú dominas, me parece muy rico para el programa. A nombre del OPLE Veracruz te quisiera yo agradecer y reconocerte esa calidad y cantidad de aportes que vas a continuar haciendo, seguramente no nada más para el ámbito electoral, sino para la humanidad. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Muchas gracias, y la participación ciudadana no es el fin, sino es el medio. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. Que tenga muy buena noche.